Buenas noches chicos, seguimos clases virtuales, o sea que aquí vamos. Las anteriores clases hicimos el plan de producción el anterior lunes, en el cual estaba detallado cómo era, cómo se manejaba dentro de una empresa un plan de producción, ¿no? Cómo tenía que llevarse a cabo, cómo se tenía que desarrollar, qué tiempos, cantidad de personas, todo lo que teníamos que considerar para poderlo sacar adelante. Y que fue la actividad que realizamos con el ejercicio del plan de producción. Después vimos lo que era el plan operativo, que es la clase que quedó grabada del anterior miércoles, que estábamos igual en virtuales. Y ahorita vamos con el de planificación organizacional o el plan organizacional. Como el nombre lo dice, plan organizacional es cuando la empresa ya hace un plan para organizarse internamente, ¿no? Cómo va a ser la organización, cómo va a llevar de frente todos los temas con personal, con cargos, con salarios, con leyes internas y todo eso. Entonces el plan de organizacional ya se centra todo lo que es dentro de la empresa relacionado con el personal como tal, sobre todo, ¿no? O sea, no se olviden que una empresa está formada por empleados que tienen ciertas cosas o ciertos beneficios, ciertos deberes, ciertos derechos y todo, rangos y todo lo que se lleva alrededor, y esto tiene que quedar claro en el plan organizacional. Entonces, ¿qué es el plan organizacional? Como aparece ahí en la diapositiva, es el documento. Efectivamente, todo tiene que estar en documento. Vuelvo y lo menciono, lo que no está escrito no existe, y eso aplica para absolutamente todo. Entonces, el plan organizacional es el documento que organiza una empresa, ¿no? Donde ve cómo es el tema de la estructura interna, cómo pueden trabajar para optimizar esta estructura interna, los cargos, la gente, los salarios, todo, todo lo que va en torno a la organización, y parte desde un organigrama donde se ve el tema de departamentos, se ve el tema de qué funciones tiene quién, de ahí salen los famosos manuales de funciones que todos tenemos que cumplir cuando estamos en una empresa, las famosas escalas salariales, en algunos casos fijas, en otros casos variables, dependiendo cuáles son las necesidades de personal a futuro, cuál es la normativa interna que se va a tener. Desde hace muchos años, lastimosamente, ya antes las empresas tenían su propio reglamento interno y lo hacían visar ante el Ministerio del Trabajo. Desde hace buenos años, ya ese reglamento interno o quienes se encargaban en el Ministerio de Trabajo de revisarlo y visarlo, ya no lo hacen y ahí ha quedado, ¿no? Pero es evidente que cada empresa, dependiendo de su sector, del requerimiento, tiene normas internas, ¿no? No todas las empresas son iguales, no todo el personal es igual cuando contratan y todos tienen ciertas condiciones. Entonces, el plan organizacional fija absolutamente todo, ¿no? Cuando hablamos de escalas salariales, lo propio, ¿no? Hay empresas que sobre todo lo que son las partes de producción, eh, no tienen muchas veces un salario fijo, sino que tienen un salario fijo más un bono de producción que le llaman, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto produzcan, o en el caso del área comercial, tienen bono de ventas, entonces qué tanto vendan, es su bono. Entonces, tienen un variable y tienen un fijo como ordena la ley, ¿no? La ley te ordena que al menos tienen que tener un fijo de salario mínimo. Y de ahí para arriba, efectivamente, podemos hablar de bonos que ya son súper variables dependiendo de cómo está escalonado el cargo en la persona, ¿no? Otro tema súper importante que no se puede dejar de lado es el tema de las funciones, manuales de funciones, qué hace quién se encarga, y esto es de muchísimo cuidado, ¿ya? Porque en la actualidad
Desde hace unos años me he dado cuenta que cada vez que hacen firmar un contrato de trabajo en el que tú perteneces a X empresa y ahí te colocan los montos, te ponen todo, dice funciones, se adjunta el manual de funciones del trabajador, ¿no? Entonces, tienes alguna faltante, no haces alguna actividad, no haces algo y está dentro de tu manual de funciones, es un punto en contra, ¿no? El día de mañana. Efectivamente, la ley actual, hasta hace muchos años, para los que no conocían, se emitían memorandos, ¿ya? Entonces se llamaba memorándum de atención por falta a sus actividades en su puesto de trabajo, ¿no? Al tercer memorándum, la empresa podía despedirte, ¿no? Sin darte los famosos 3 sueldos de desahucio. Eso ya lo abolieron de alguna manera, ya no funcionan los famosos acumulación de 3 memorándum y te sacan, pero igual sigue siendo forma de las empresas de respaldar al día de mañana cuando te retiran el tener acumulativo de memorandos, ¿no? No tiene el peso de hace muchos años atrás, pero siguen siendo más que válidos, ¿no? Entonces, el plan organizacional, como lo estamos viendo y lo que les estoy diciendo, abarca muchas cosas dentro de la empresa y más con el tema de personas, ¿no? Porque es súper importante. Nada como tener dentro de la empresa las cosas claras, el personal claro, qué hace quién, cómo lo hacen y cómo lo desarrolla. Entonces son lo mejor que puede haber un plan organizacional para fijarse objetivos, ¿no? Yo sé, les he dicho chicos que algo bien complicado, bien difícil de medir es la productividad de los profesionales, porque 8 horas sentados y muchas veces ni un solo informe generan, ¿no? Y entonces ¿está trabajando, no está trabajando o realmente le está costando hacer ese informe o qué es lo que está pasando? Entonces, dentro del plan organizacional incluso colocan cómo medir metas, qué objetivo alcanza cada puesto de trabajo, cómo lo va a evaluar, quién es el inmediato superior y todo, ¿no? Entonces, es súper importante para mejorar ese rendimiento que tiene la empresa y como lo he colocado ahí en rojo clarito, ya está demostrado por investigaciones que las empresas que tienen un buen plan organizacional tienen un 16% más de probabilidad de tener éxito, porque puede ser que la empresa esté organizada físicamente, en plan de producción, en cantidades y todo eso, pero no tenga valga la redundancia, no se encuentren organizados con un plan organizacional y no se olviden que tratar gente es lo más difícil, ¿no? Que te pueden decir, no, pero esto no lo tenía que hacer yo, esto lo tenía que hacer tal, esto es de Julanito, esto es de Sultanito. Si en el manual de funciones dice que tú lo tienes que hacer, puedes pararte de cabeza, pero es una de tus funciones. Si bien lo hacía Sultanito porque de buena onda y cuando entró puede ser que le enseñaron, entonces lo hacía, pero eso no quiere decir de que desligue de funciones a la persona que realmente tiene la responsabilidad y le recae sobre su manual, ¿sí? Entonces, para seguir, los planes de organización, lo que les estoy diciendo, puede ayudar a aclarar funciones, expectativas de qué es lo que muchas personas esperan en su cargo o cómo lo van a manejar, responsabilidades, es súper importante de las personas dentro de la organización y poder ver también en qué áreas yo tengo carencias, en qué áreas tengo problemas, a qué áreas les he recargado demasiado el trabajo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que tienen una recarga de trabajo fenomenal y otras áreas sus funciones son mínimas. Entonces, la importancia de un plan organizacional es súper alta dentro de una empresa, considerando que tratar con personas no es fácil. No es fácil y lo estamos viviendo en este momento en el país, en la ciudad, con los bloqueos, donde nadie está conforme, todo mundo apunta a sus beneficios, apunta a lo que quiere, entonces
Si todo está en papel, está escrito, es más complicado que se tergiverse muchas veces los cargos, las funciones y todo quede más claro. Hablando, ¿para qué sirve el plan organizacional? Sirve, como lo acabo de decir hace rato, para mejorar los recursos, optimizar los recursos que se tienen dentro de la empresa, porque si yo ya sé qué va a hacer quién, en qué momento, quién es el responsable y todo eso, mis recursos están dirigidos para ciertos cargos, para ciertas personas, para ciertas actividades y todo eso, ¿no? Entonces me ayuda también a ser competitiva, ¿no? A que pueda analizar de una manera más organizada los procesos, los procedimientos y los empleados, ¿ya? Dos conceptos diferentes, chicos. Procesos, procedimientos, ¿ya? Y lo vamos a aclarar así. Procesos, digamos que yo soy en un emprendimiento. Voy a tomar un emprendimiento de servicio y un emprendimiento de producción. Yo soy 4 pilares, ya el emprendimiento que hace este tema de la amplificación y demás. Entonces, mi proceso es brindar amplificación a una boda, ¿ya? Algo grande. Mis procedimientos es todo lo que yo hago para poder cumplir con el proceso, es decir, qué sé yo puede ser que tenga un procedimiento para embalar los equipos y subirlos al camión. Otro procedimiento para descargarlos del camión e instalarlos en el lugar de la boda. Otro procedimiento para colocar las estructuras y que los equipos queden seguros y no se caigan. Otro procedimiento para hacer las pruebas de sonido y todo lo que se requiere para que se cumpla con los niveles de amplificación, ruido, decibeles o todo lo que implica el trabajo, ¿sí? Para al final cumplir con amplificar una boda, ¿ya? Entonces, el proceso es todo lo grande, el proceso de dar amplificación a una boda, así gigante. Y los procedimientos ya son los pasos o ciertos pequeños procedimientos, instrucciones que yo sigo para llegar al objetivo final. Ahora sí, proceso en el caso de una empresa que va a producir algo. Vela mía. ¿Cuál es su proceso? Producir velas, ¿no? El proceso, generar velas de aroma color rojo para, qué sé yo, para un bautizo que les encargaron. El proceso es lo grande. Los procedimientos es todo lo que va a llevar para poder cumplir con el objetivo final, que es entregar las velas. Entonces yo puedo tener un procedimiento para compra de materiales, un procedimiento para almacenamiento de los materiales, un procedimiento para pesaje de los materiales, un procedimiento para hacer la mezcla o derretir la vela o no sé cómo le llaman esa parte de la vela, derretir el material, colocar el aromatizante, yo tengo un procedimiento para eso, tengo un procedimiento para el tema de moldes y empacado y un procedimiento de logística para entregarlo, ¿sí? Entonces, proceso es lo grande, procedimiento es lo más pequeño y efectivamente en esa estructura, ¿quiénes son los que generan el proceso y quiénes son los que desarrollan el procedimiento? Son los empleados. Entonces, se consideran dentro de una estructura organizativa el proceso de lo que van a hacer, todos los procedimientos que implica para tener como resultado el proceso y toda la gente que yo necesito para poder entregar un buen resultado dentro de mi emprendimiento o ya mi empresa, ¿no? Entonces, yo ya teniendo eso claro, las empresas tienen una visión estratégica cuando se habla de un plan organizacional, donde miran que los empleados los tengo que pagar,
no es gratis. Entonces hablo de un tema de ver los recursos, cómo optimizar los recursos, cómo hago con los recursos, cómo salgo adelante con este tema de los recursos. Cómo se hace todo y garantizar que sean de la mejor manera. Fuera de eso, nosotros en su momento hablamos de innovación. Cuando hablamos de innovación, de tecnología, si se acuerdan, hace varias clases atrás hablábamos de este tema, entonces es importante también tener en claro que la visión estratégica es ver en los recursos, en este caso dentro del plan organizacional orientada a las personas y ver el tema de innovar siempre, no innovar en el sentido de, qué sé yo, las personas utilizaban computadoras de base antes, ahorita les voy a dar tablet. Es más una innovación orientada a la producción, al servicio, cómo lo puedo mejorar para poder yo tener una visión de competitividad, de ser más competitivo, de poder entrar al mercado con precios, de poder lograr que las personas puedan tener mi producto con mejores precios, mejor tecnología y con todo lo que se requiere en medio de. Entonces, como hemos hablado de planificación organizativa y planificación operacional, les traigo este cuadro para que queden más claras las diferencias, ¿no? La organizativa, como dice ahí, es pensando en una visión de la empresa. Planifica pensando en ver cómo va a sacar adelante la empresa, teniendo en cuenta la planificación estratégica que hablamos hace ratito en la anterior diapositiva, donde me mezcla recursos, innovación y por último me termina mencionando el tema de competitividad, ¿sí? Entonces es como cómo yo voy a sacar adelante la empresa con las personas, con los recursos que tengo, cómo voy a ser competitivo. La operacional es la que me mira los procesos, ¿ya? Donde mira cómo voy a trabajar, qué es lo que debo hacer para lograr ciertos objetivos con ciertos negocios, ciertos productos, qué voy a trabajar dentro de esa parte operacional, cómo la voy a lograr, ¿no? Cómo voy a, cómo lo voy a sacar adelante esto que estaba buscando. Entonces, organizativa me involucra gente, la operacional no me involucra mucha, o sea, no mira el tema de salarios, de personal, de sueldos, de organigrama ni nada, sino que más le interesa, yo ya tengo el personal, entonces tengo que sacar adelante ciertos objetivos de venta, ciertos objetivos de producción, ciertos objetivos hacia el exterior. Entonces es mucho más fácil, ¿sí? La organizativa y la operacional, ambas sí son a corto plazo, ¿no? No te olvides que la organizativa, tú siempre estás evaluando tu plantel, tú siempre estás evaluando tus recursos, los salarios que pagas, siempre estás evaluando el personal, siempre estás evaluando el organigrama, los cargos. En muchas empresas a cada rato están haciendo una actualización de organigrama, cambian el nombre de las personas, cambian el nombre del cargo. Digamos, si antes era, qué sé yo, el jefe contable, ahora se llama jefe contable y administrativo porque le quisieron aumentar a esa área algo más y eso. Entonces, los planes de organización son cortos. Los planes operacionales, si yo estoy pensando en objetivos de negocio, tienen que ser cortos porque necesito un reintegro a mi inversión y que se mueva el dinero. No puedo en una planificación operacional tirarla a largo tiempo, ¿ya? Modificaciones, efectivamente la organizativa dura más, ¿no? Hay empresas que pasan años y no mueven, ¿no? Algunas veces yo creo que les va a pasar a ustedes cuando vayan a alguna entrevista, se van a dar cuenta que muchas empresas tienen un pergamino antiguo o una hoja antigua colgada y está el organigrama del año 80, 90 y nunca cambió. Entonces, puede ser que la organizativa dure más
porque estamos hablando de que mover gente, mover personal, cambiar cargos en estas fechas es bien para tomarlo con pinza, ¿no? No es algo fácil. Tiene que ser algo para tomarlo con pinza. No se olviden que ahorita el empleado, les doy un ejemplo. Resulta que, qué sé yo soy jefe contable, ¿ya? Y decidieron crear y qué sé yo, gano 4.000 bolivianos y soy jefe contable en una empresa. Resulta que decidieron crear el cargo de subgerente contable. Entonces es alguien que me han puesto por encima. Y el subgerente contable llega y dice, no, pero quiero traerme a otro jefe contable. La pregunta es, ¿y qué hacemos con el actual, no? Puede decir, no, pero pónganlo de responsable. Pónganlo de responsable contable, ¿no? Con el mismo sueldo, con todo, pero bájenlo un poquito el nivel en el organigrama y el organigrama que quede subgerente contable, jefe contable, responsable contable. Al que era el jefe contable me lo bajan de responsable con el mismo sueldo, solamente que le cambian las actividades. A los que no sabían, cuando les bajan el cargo, por más de que no les bajen el sueldo, eso ante el ministerio puede ser tomado como un despido indirecto. Entonces, cuando a ti te despiden de esa manera, por más de que tú sigas en tu puesto de trabajo y hay gente que efectivamente si defiende su cargo por hoja de vida, puede ir a hacer el desorden en el Ministerio del Trabajo y decir me han despedido de esta manera, solicito reincorporación, ¿no? Y es una falta, efectivamente el Ministerio de Trabajo acepta esa demanda y en la empresa algo va a tener que hacer legalmente y hacer las modificaciones. Entonces, por eso es tan complicado cuando se maneja personas hacer cambios en la estructura organizativa, en el plano organizacional, porque no están contentos muchas veces algunas personas. Entonces es bien complicado y es algo que dura más, ¿no? El plan operacional puede durar un año, ¿no? Si se acuerdan cuando hablábamos en la anterior clase, yo a ustedes les decía, para que lo tengan más claro que es el plan operacional, es todos los objetivos, tareas que yo me planteo durante el año, cómo las voy a hacer, quién los va a hacer, cuántos recursos y cómo. Es el típico como el POA, que presenta las alcaldías, que presenta la gobernación, de qué es lo que hacen durante un año. Entonces, por lo general, el POA, por eso le llaman POA, porque cambia anualmente, ¿no? El plan operacional, por lo general, también debe de ser cambiado cada año, porque no te puedes mantener con los mismos objetivos, metas y todo más de un año, ¿no? A no ser que tengas algo a largo plazo, pero eso ya es más con una visión estratégica, ¿ya? La planificación organizativa tiene que ser interpretada por gestión de alto nivel. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los encargados de interpretar esta planificación, de realizarla, de hacerla? Siempre van a ser las cabezas. Obviamente, un tema de sueldos, un tema de organigramas, un tema de cargos, responsabilidades, funciones, de cómo funciona la empresa, nunca va a estar a cargo de un área operativa, de solo operarios, nunca va a estar a cargo de un supervisor, de un responsable de cargos bajos, ¿no? Por lo general sí es con alto nivel, ¿no? Una gestión de alto nivel de cargos de mayor rango. La planificación operativa, por lo contrario, es intermedia, ¿no? Porque un plan operacional puede ser desarrollado fácilmente. Si yo hablo de un plan operacional para un año, yo puedo involucrar muchas áreas, muchas actividades, muchos objetivos, ¿no? Entonces, dentro de ese plan operacional, yo puedo involucrar a supervisores para que den algún comentario o digan cómo se puede mejorar la producción, qué se puede hacer. Puedo involucrar incluso algunas veces hasta operarios, obreros, que son los que están directamente involucrados. Entonces, el plan operacional es más tipo medio e incluso se puede involucrar a todas las personas de la empresa, a diferencia del organizacional.
El alcance de la organizacional es amplio, ¿no? Porque estamos hablando de toda la empresa. Estamos hablando de que tanto en el organigrama, manuales de funciones, sueldos, todo, van a estar todas las personas de la empresa, desde el portero hasta el gerente. Entonces es algo amplio que se cubre. El operacional, por lo contrario, no, porque si yo me estoy colocando objetivos para cumplir en un tiempo, cada 6 meses, en un año, yo tengo que tener un alcance estrecho, un alcance pequeño dirigido a, ¿no? Yo no puedo poner algo así súper grande dirigido a toda la empresa, ¿no? A no ser que sea algo el SAP, el sistema SAP, por ejemplo, algunas empresas cuando hacen la transición de sistemas que tienen caseros, por decirlo así, pasan al sistema SAP, que es súper conocido a nivel internacional, hacen una planificación operacional para pasar al sistema SAP. En ese caso, es el único que se me viene a la cabeza que puede ser amplio porque el SAP abarca todas las áreas de la empresa y abarca absolutamente todo, y hacer ese cambio dentro de mi planificación operacional como un objetivo, ahí ya puede ser un alcance amplio. Pero por lo general, cuando la empresa se plantea ciertos objetivos, siempre van a ser enfocados en algo. Es decir, la empresa plantea dentro de su plan operacional realizar un incremento en ventas de tal jarabe que pase de, qué sé yo, venden 200.000 bolivianos de ese jarabe y quieren llegar a 300.000 bolivianos. Entonces, todo está orientado a la venta de ese jarabe, el plan operacional de cómo van a operar para llegar hasta ahí, ¿sí? Pero por lo general, sí, los planes operacionales son pequeños. El ejemplo del SAP que les doy es excepción, por decirlo así, porque una vez que ya lo pones en marcha, el cambio de sistema al SAP, no lo vuelves a hacer más. Entonces ya se cierra el plan operacional de ese objetivo y se cumple y no se vuelve a repetir. Entonces, son pocos los casos donde el plan operacional puede ir a un alcance amplio, a diferencia del organizativo, que siempre va a ser amplio. Ya el tema del organizacional, siempre van a tener ellos una visión, misión y objetivos, ¿ya? La empresa de por sí ya tiene una visión, tiene una misión y está mirando para dónde va cuando la empresa comienza a crecer, ¿ya? No se olvide que primero va pensando cuál es la misión de la empresa, por qué se ha hecho, para qué se ha hecho, qué quieren vender, cómo lo van a hacer. O sea, es la misión de por qué se formó, cuál es la misión que tienen de estar, ¿no? La visión, como se dice, es lo que vemos a futuro. Ejemplo, ser la empresa más valorada y reconocida en el mercado boliviano respecto a las mochilas para aventureros. ¿Ya? Esa es una visión que yo tengo. Y de ahí se me desglosan entre la misión, lo que yo tengo que hacer, que es brindar buena calidad, brindar mochilas, tener satisfecho a los clientes, brindar buen material y todo eso. Esa es mi misión y mi visión de llegar a ser la más valorada. Entre esos dos yo planteo objetivos, cómo me mantengo con esa misión y cómo poco a poco puedo ir llegando a mi visión, ¿sí? Y de ahí planteo objetivos, y para eso yo tengo que estar organizado con tema de personal, con tema de recursos y con todo lo que conlleva, ¿no? Dentro de, para poder llegar a ese punto que yo me estoy planteando y me estoy proponiendo. El operacional más hace énfasis efectivamente en actividades. Si yo tengo el objetivo, como les dije hace rato, eh, un objetivo de mi plan operacional dentro de mi empresa sea, qué sé yo, agrandar el área de almacenes para que entre más mercancía. ¿Cómo lo voy a hacer? Con actividades, ¿no? Qué sé yo, contratar un albañil porque resulta que tenía espacio hacia el parqueo, entonces voy a romper la pared, voy a ver el tema del techo, que aumenten el tinglado para poder ampliar el almacén, ver el tema de que muevan los productos, de que los protejan, o sea,
actividades llegar al plan operacional, muy diferente al organizacional, ¿sí? Entonces espero chicos que les haya quedado súper claro la diferencia que tenemos entre el organizacional y el operacional, que es súper importante. ¿Cómo hago un plan organizacional? El plan organizacional efectivamente, y aquí ya aparece una palabra, bueno, 3 palabras súper importantes, cadena de valor, ¿ya? Yo necesito saber cuál es la cadena de valor de mi negocio, es decir, cuáles son los eslabones que van a llevar a que yo pueda. Si yo estoy en un negocio donde produzco, ¿cómo voy a hacer yo que todo lo que yo necesito, materia prima, se transforme, se entregue y se dé al cliente? Toda esa cadena de valor me genere una rentabilidad, ¿sí? Entonces yo tengo que ver qué necesito desde el comienzo hasta el fin. Puede ser que yo tenga los mejores recursos del mundo y se los pongo, qué sé yo, bueno, por no recordarles el mundial, pero les pongo que a los jugadores cuando fueron a jugar los de Bolivia, la última para ver si clasificaban, les habían colocado bastante dinero sobre la mesa para que clasifiquen, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga muchísimo dinero y lo tenga a disposición, pero puede ser que las personas que yo tengo en todo ese proceso no sean las mejores. Entonces, esa mi cadena de valor, por más de que yo tenga dinero invertido, tenga propuestas o tenga bastante flujo de dinero, no me devuelve una rentabilidad, ¿sí? Que es lo que pasó con el Mundial, ¿no? Cuando fue Bolivia a jugar el último. Entonces, eso es súper claro, chicos. Puede ser que la empresa o que la persona que está mirando el proyecto tenga todo el dinero que quieras, pero no tiene una cadena de valor establecida, no sabe cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo propone, no tiene las cosas claras, no tiene nada, va a haber problemas con la rentabilidad. Entonces, cuando yo hago mi plan, miro todos los procesos que tengo que hacer para ver qué se va a hacer dentro de la empresa, cuántas personas necesito. No se olviden, miro todos los procesos y de ahí miro procedimientos, ¿no? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto otro? ¿Quién se encarga de esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo ta? Y es súper importante. Entonces, un plan organizacional se tiene pensando en que vas a contar con los mejores recursos humanos y que vas a poder llegar a cumplirlos adecuadamente, ¿ya? Entonces, primero analizo. Yo tengo que analizar qué es lo que hace mi empresa, cuáles son mis procesos, cuáles son mis procedimientos, cómo lo voy a hacer dentro de la empresa, cuánta gente necesito, qué cargos necesito, qué más necesito para poder lograrla, quién se va a encargar de desempeñar cada una de las funciones, de las actividades, o en qué momento yo puedo decirle a esta persona, tú te encargas de esto más esto, porque vas a tener el tiempo suficiente. Y por eso era importante hacer el plan de producción para poder tener en claro que existen muchas veces estos espacios muertos. Y cuando yo tengo espacios muertos en mi plan de producción o en algunas actividades, yo ya comienzo a considerar a esta persona, mira, hace esto, pero le sobra tiempo, le aumentaré esto, esto y esto, ¿no? Efectivamente, ¿juega en contra muchas veces? Sí, porque a veces a los trabajadores se les coloca pues una carga de trabajo súper alta y, no, y ahí sí no lo ven los que han hecho el plan organizacional, pero es una manera de realizarlo, analizar, identificar quién va a hacer, cómo lo va a hacer, quién es el responsable, quién es el que le sigue, cómo, ¿no? De ahí yo tengo que contrastar la información, ¿no? ¿Cómo se contrasta la información? Hay dos opciones. O yo ya tengo algún jefe de recursos humanos o algún responsable o algún analista de recursos humanos con el cual yo me pueda sentar y decirle, mira,
estas son las personas que yo tengo consideradas, estos cargos, estoy pensando hacer esto, y la empresa si está funcionando, obviamente llamar a los jefes y decir, mira, esta sería tu gente, tú eres el jefe y esta sería tu gente, estas son las actividades consideradas, esto es lo que tienes que manejar tú, esto es lo que tienes que rendir, tus metas, tus objetivos y esta es la organización. Y sentarse y decir, ok, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿A quién movemos, a quién no movemos, qué hacemos? Y de ahí ver si funciona o no funciona, ¿ya? La otra opción para contrastar la información ya no es preguntándole a la misma gente, ya es yéndonos al tema de los profesionales. Hay gente especializada que te analiza esto, ¿no? Hay gente que es súper especialista, sobre todo en tema de recursos humanos y tema organizacional, que te analiza y te dice, sí, esto funciona, no funciona, esto es así. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cada empresa es un mundo, cada empresa es diferente, cada uno puede crear de manera diferente un concepto y ver cómo lo lleva adelante. Entonces no es tan sencillo decirlo, ya contrataré a alguien. Cuando yo les digo que cada empresa es un mundo, les voy a dar un ejemplo. Aquí en Bolivia, a mí me llamó muchísimo la atención cuando entré a una empresa farmacéutica y el área de control de calidad dependía directamente de gerencia de producción. Entonces yo decía, no puede ser juez y parte, porque control de calidad mira si el producto está aprobado o no está aprobado para salir al mercado. Y producción, como lo dice su palabra, produce. Entonces, si control de calidad dependía del gerente de producción y le decía al gerente, no, el producto no cumple, no debe salir al mercado, pero él también había hecho el producto porque él era el gerente de producción, entonces había como un cruce de conveniencias, ¿no? Y muchas veces me di cuenta que lo que hacía era ya, investiguen y mandaba a llamar a los de producción y miraban en qué momento se habían equivocado o cuando para ver cómo podían corregir el error y que control de calidad aprobara. O como muchas veces pasaba era, me acuerdo que les decía a las de control de calidad al gerente, vuelvan a analizar, ustedes analizaron mal, ¿no? Y resulta que ya habían analizado como 2, 3 veces y daban los mismos resultados, el producto no estaba aceptado, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó aquí la atención de que dependiera de alguien que no debería de tomar decisiones sobre esa área. En otros países, y lo voy a decir, Colombia, Venezuela, lo conozco con mucha certeza, control de calidad depende del gerente general de la empresa, ¿ya? No depende de producción. Entonces, cuando control de calidad decía, el producto no pasa, el gerente mandaba a llamar al de producción más el de control y se confrontaban, ¿no? Pero el que tomaba la decisión era el gerente general, donde él miraba absolutamente todo. No, no, y nunca los mandaba a decir ustedes se han equivocado, vuelvan a evaluar, sino que lo hacía ya de otra manera. Entonces, ese contraste depende cuando se hace de con quién lo preguntamos, cómo lo preguntamos y qué es lo que buscamos. ¿Ya? Después de que yo hago eso, yo elaboro en un documento para ver cómo va a quedar plasmado todo, ¿no? Cómo va a quedar plasmado el organigrama, cómo van a quedar, de ahí salen los manuales de funciones, cómo va a quedar plasmadas las planillas, cómo va a quedar plasmada la escala salarial y todo lo que viene por delante. Y por último, cuando yo ya tengo todo, este es mi plan organizacional, yo comunico, ¿ya? Yo comunico a quienes correspondan, ¿no? O sea, tampoco es que yo voy a agarrar el manual de funciones del gerente y se lo voy a mostrar al operario, ¿ya? O sea, no, se comunica por rangos hasta el punto donde no convenga, sino hasta el punto donde corresponda y sea correcto tratar esta información, donde se pueda llevar a cabo y pueda ser
súper claro el tema de implementación, sobre todo cuando hablamos de manuales de funciones, ¿no? Porque el tema de escala salarial y todo eso, entidades públicas efectivamente se conoce. Entidades privadas no se conoce, no es de comunicación pública, por decirlo así. Entonces es de importante mantener esos temas a margen muchas veces, dependiendo de la industria. Entonces, chicos, para ir cerrando el tema, el plan organizacional analiza los requerimientos de la empresa, qué necesita, qué procesos, qué va a cubrir, qué actividades, procedimientos, todo. De ahí genera su plan, crea un contraste para ver cómo lo va a hacer, para ver si está bien, si hay que hacer cambios, si no, y de ahí se elabora. ¿A qué sentido? Se elabora a detalle absolutamente todo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Una vez que yo ya he elaborado todo, lo comunico, ¿no? Entonces, tener súper claro este plan me va a ayudar para determinar funciones, para mantener a las personas al margen, por decirlo así, para tener claras las funciones, no tener dualidad de funciones, no tener problemas incluso internos y poder llevar a cabo la empresa de manera más amigable y amable, ¿ya? Eso sería por hoy, chicos. Ahorita les voy a dejar un video súper cortito, pero que resume algunas cosas que deben de considerar del plan organizacional. La siguiente clase ya vamos a ver qué es lo que hay que analizar, cómo se desarrolla, cómo es el tema de un organigrama, qué se considera, qué está dentro del plan organizacional, sí o sí contemplar y cómo lo vamos a llevar, porque dentro del plan organizacional está el tema de la gente, sueldos y todo, pero en mi plan organizacional no está lo que está en mi plan de producción, ¿ya? Yo considero sueldos, plan organizacional, considero gente, caja, gestora y todo lo que conlleva. En mi plan de producción considero inventarios, costos de materia prima, stock y todo eso. Entonces, son diferentes, ¿ya? La próxima clase vamos a ver qué es lo que se va desarrollando. Espero de corazón que sea una clase presencial y si no, pues ya vamos a seguir hablando, chicos, nos comunicamos, ¿ya? Muchísimas gracias, los dejo con el video y que tengan un buen resto de noche.